quién era esa persona. O también por algo que escuchaste. Y tú escuchaste lo que se dice de esa persona. Mira, no es lo que tú crees. Pero hay algo en particular. Cuando tú conoces la verdadera historia de esa persona, todo cambia. Y para reforzar esto, quiero hablarle de una historia que posiblemente usted ha escuchado. Y es esa historia donde dice que había un hombre en un bus, en un medio de transporte. Y había en ese momento un niño que saltaba y brincaba de asiento en asiento. Y el padre estaba ahí sin hacer nada. Y de repente las personas que estaban en el bus decían, bueno, este padre sí es irresponsable. ¿Cómo es posible que vea a este muchacho saltando y brincando y no le diga nada? Y llegó una persona, no sé si prudente o imprudente, y le dice, Señor, ¿no está viendo que este muchacho tiene un desorden? Y el padre muy calladamente le dice, sí, desde hace rato lo estoy viendo, pero estoy tratando de ver cómo hago para yo decirle a mi hijo que su mamá acaba de fallecer. Yo creo que la perspectiva de las personas que estaban en el bus o escucharon esa historia cambiaron de opinión. Y la historia que vamos a trabajar también se vio en la iglesia primitiva. Dice la palabra de Dios que también habían personas que amaban a Dios, pero todavía sus prejuicios le impedían ver lo que Dios estaba haciendo. Amén. Les pregunto, ¿quieren ver esa historia en esta mañana? Entonces, por favor, diríjase al libro de los Hechos, capítulo 11, y lo vamos a leer con bastante detenimiento desde el versículo 1 al versículo 18. Y cuando lo tenga, usted ya sabe cuál es la señal de costumbre. Amén. Hechos capítulo 11, versículo 1 al 18. Amén. Amén. Entonces, en reverencia a la palabra de Dios, por favor, le voy a pedir que se ponga sobre sus pies y podamos juntos leer la palabra de Dios en esta mañana. Entonces, todos juntos leemos la palabra de Dios en esta mañana con la autoridad que nos da el Padre, que nos da el Hijo y su Espíritu Santo. Voy a leer, por favor, en Nueva Traducción Viviente. Si me pueden ayudar las personas aquí de audiovisuales, se los agradezco mucho. Entonces, la historia dice así, o la palabra de Dios dice así. La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos, le dijeron. Entonces Pedro les contestó todo tal como había sucedido. Yo estaba en la ciudad de Jope, les dijo, y mientras oraba, caí en un estado de éxtasis y tuve una visión. Algo parecido a una sábana grande descendía por sus 4 puntas desde el cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales domésticos y salvajes, reptiles y aves, y oí una voz que decía: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, respondí, jamás he comido algo
que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz del cielo habló de nuevo: no llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Eso sucedió 3 veces antes de que la sábana con todo lo que había dentro fuera subida al cielo otra vez. En ese preciso momento, 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde estábamos hospedados. El Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles. Estos 6 hermanos aquí presentes me acompañaron y pronto entramos en la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho: envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron: podemos ver que Dios también le ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Vamos a orar. Amado Dios, yo te doy gracias por el privilegio y la oportunidad que tú me das en el día de hoy, Señor, de poder compartir, Señor, de esta revelación, de esta inspiración, Señor, tuya que está en esta palabra a través de tu siervo, del apóstol Lucas, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que hoy, Señor, tú me utilices como un canal de bendición, un canal, Dios, donde tu palabra fluya en esta mañana, Padre, como un río, Señor, un río que sacie la sed, que, Padre, que llene nuestros corazones, que disciernas nuestros pensamientos, Señor, y sobre todo, Señor, nos dé vida, Señor. Gracias te doy, Señor, en esta preciosa mañana. Tú eres el único que merece toda la gloria, todo el poder, Señor. Humildemente estamos delante de tu presencia y atentos para escuchar tu palabra en este día, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Mis amados, las historias bíblicas o las historias que están en la palabra, a veces cuando la leemos nos sentimos bien animados y hasta a veces confundidos o emocionados de ver tantas historias tan importantes y tan significantes que el Señor proveyó en su palabra. Pero cada historia tiene un principio importante para nosotros en el día de hoy. Yo quiero preguntarle, vamos a ver quién recuerda, ¿cuál es el lema? ¿Cuál es el plan que nosotros como iglesia tenemos para este año? A ver, ¿quién lo sabe? ¿O quién se le ha olvidado un poco? ¿O quién lo recuerda? Ahí tenemos la chuleta. Difusores del Evangelio. Quiere decir que la palabra de hoy debería ayudarnos a que nosotros ese lema que con oración, porque si no me equivoco, en esta iglesia, cada vez que se va a hacer un plan anual, se ora al Señor para que Él dirija a los encargados de administrar el templo o la casa del Señor. Amén.
Si el Señor puso en estos siervos que el mensaje o el plan anual era ser difusores del Evangelio, entonces la palabra de Dios tiene que ir dirigida hacia ahí, ¿cierto? Porque para allá es que nosotros estamos trabajando. Entonces, creo que la palabra de hoy es bien relevante para nosotros en el día de hoy, porque quiero hacerte una pregunta. ¿Eres tú un difusor del Evangelio? Vuelvo a repetir, creo que no me estoy expresando bien, pero vuelvo a preguntar, ¿eres tú un difusor del Evangelio? Amén. Nosotros fuimos enviados, somos enviados a difundir el Evangelio, a hablar de las nuevas de salvación. Solamente todo no quedó en salvación y en vida eterna. También Dios le dio a usted también un propósito y un plan, donde usted tiene que estar incluido. Y si no está incluido, hoy es el día. ¿Verdad, mi pastor? Hoy es el día. Usted es un difusor del Evangelio. Usted es una persona útil en las manos del Señor. Entonces, este capítulo, o este capítulo 11, pareciera que es la repetición del capítulo 10. Y no es así. Si vemos en el capítulo 10, que le tocó a mi hermano Chaniel, habla de la conversión de Cornelio, los allegados amigos y su familia. Quiere decir que ese capítulo es un capítulo donde la salvación llegó a una casa. Pero este capítulo 11 es muy diferente. Aunque Pedro está narrando los hechos que pasó en el capítulo 10, él lo que se está enfrentando es a otra situación muy diferente a en la que estuvo en el capítulo 10. Allá hay conversión, pero aquí hay crítica. Y vamos a la palabra en esta mañana para que podamos ir desglosando la enseñanza de hoy. El capítulo 10 incluye, pero el capítulo 11 advierte, informa y confirma. Amén. Vuelvo a repetir eso. El capítulo 10 incluye, porque hubo salvación de una familia. Pero también el capítulo 11 es un capítulo donde advierte, informa y confirma. Y eso lo vemos en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo al principio de la palabra de Dios? Que dice que los gentiles, los apóstoles y los demás creyentes de Judea, que eran los judíos circuncidados, decían que ellos no entendían por qué estas personas habían aceptado la palabra de salvación. Por eso hoy quiero mostrarle un título. La prédica, no tengo monitor, sí. Yo quiero que usted en esta mañana preste atención, porque a través de este título es que usted va a empezar a ver hacia dónde vamos. Por eso es muy importante que usted desde ya vaya como encauzado, vaya viendo hacia dónde vamos a dirigir o hacia dónde va a dirigir la prédica hoy. Entonces, por favor, mi hermano, la prédica de hoy se llama... La prédica de hoy se llama... Ok. El relato que lo cambió todo. Mi hermano, ¿quiere repetirlo conmigo en esta mañana? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Amén. Si usted se da cuenta en la historia, hay algo sorprendente. Vemos a unos judíos, a unos habitantes de una tierra que empezaron a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué Pedro hizo eso? Porque ellos lo están criticando es porque ¿qué? Porque de alguna manera ellos sentían que Pedro había rompido o había transgredido, gracias pastor, una ley judía. Entonces vemos tres cosas aquí bien importantes, o vemos tres personajes. Vemos a los apóstoles, vemos a los habitantes de Judea y vemos a Pedro.
Pero si tú tomas en cuenta la lectura, que también te invito a que sigas trabajándola en casa, toda la escritura o capítulo 11 se basa en el relato que le hace Pedro a estas personas de judíos. Quiere decir que yo leyendo la escritura, lo importante que vamos a ver hoy es en el relato, cómo hay principios del comportamiento de Pedro que hoy nosotros como difusores del evangelio tenemos que aprender. Amén. Entonces, ya usted sabe que el relato que lo cambió todo. Entonces vamos a empezar con el primer punto de la predicación de hoy. Voy a hablarle de 4 puntos importantes y el primer punto que le voy a hablar es el evangelio, el relato que lo cambió todo, rompe nuestras barreras. Vuelvo a repetirlo. Por favor, ¿la tienes ahí? La siguiente, por favor. Esa risa. Rompe nuestras barreras y nuestros prejuicios. Tomemos en cuenta el primer versículo del 1 al 3. Dice, la noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. ¿Entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos?, le dijeron. Vamos a tratar en esta mañana de situarnos en esa escena. Pedro, me imagino que llegó animado. Dice que posiblemente Pedro estaba contento y admirado de lo que había sucedido en Cesarea. En Cesarea, sí. Sí, Señor, en Cesarea, porque estaba en Jope. Y la palabra dice que él venía ahora a Jerusalén. Y lo que se consiguió fue con unas personas criticando lo que había pasado en aquel lugar. Amado hermano y amada hermana, hay gente que no comprende, así como no lo estaban comprendiendo esta persona, lo que Dios hace en las vidas. Estaba sucediendo algo. Estaba viendo una conversión, porque dice que Cornelio fue el primer gentil que fue evangelizado. Quiere decir que era el principio de la apertura del evangelio para todas las naciones. Amén. Porque usted sigue leyendo la historia, después vamos a ver el crecimiento de la iglesia en Antioquia, que dice la palabra de Dios que ahí donde primera vez se llamó a los creyentes cristianos. Quiere decir que el suceso que pasó en ese lugar tenía que ser un símbolo de alegría. Pero sin embargo estas personas en su estructura, en sus pensamientos, porque ellos lo que estaban reclamando es que se había roto una ley judía. Si nosotros hoy vamos a hablar de difusores del evangelio, una de las cosas que tenemos que aprender en esta palabra es que usted y yo podemos ser obstáculos para que el evangelio se propague. Vuelvo a repetir eso. Si estamos hablando de difusores del evangelio, si usted, yo no rompemos con los prejuicios, con las barreras mentales, nos podemos volver en obstáculo de la expansión del evangelio. Porque eso es lo que usted quiere, ¿cierto? Eso es lo que Dios quiere, que el evangelio sea propagado por toda la tierra, que sea predicado a gentiles y a hijos. Amén. Entonces, dice la palabra que ellos le reclamaron a Pedro que entró en casa de incircuncisos y hasta comiste con ellos. Le estaban reclamando.
Pero aquí no vemos un problema doctrinal. Vemos es un problema cultural, tradicional y hasta emocional. Ellos creían que la palabra de Dios era algo exclusivo para ellos. Amado hermano, hace tiempo escuché a un famoso predicador, no voy a decir el nombre para que no saquen conclusiones, pero me encantó las palabras que él dijo. Y dijo que a veces dentro de la iglesia hay tanta religiosidad que a veces de atraer a la gente, la botamos para afuera. Yo no sé si eso es ayayay o uyuyuy. Y hermano, no se crea que yo se lo estoy diciendo solamente a ustedes. Mientras yo leía, yo decía, wow. Ustedes conocen, muchos de ustedes conocen la historia que estoy viviendo en este momento con mi mamá y con mi familia. Yo hace días pensaba, o hace un tiempo pensaba, que Dios me había traído a Venezuela sin propósito. Yo dije, Señor, como yo estaba en Colombia y ahora estoy aquí en Venezuela, yo pensaba que me iba a quedar a vivir allá, ahora estoy aquí. Una labor de evangelización familiar. Y le doy la gloria a Dios, porque lo estoy empezando a comprender. Si usted lo cree, por favor, deme un fuerte amén esta mañana. ¿Cuántas veces a través de nuestros prejuicios, a través de las experiencias pasadas o a través de las tradiciones o las etiquetas hemos sido obstáculo para la expansión del evangelio? Y te voy a hacer solamente 3 preguntas. Y no tengas miedo, porque yo también voy a levantar la mano si me siento identificado con alguna de ellas. En algún momento han habido algunas palabras en tu vida como esta. Ese muchacho ya no cambia. Levante la mano. No le dé miedo. En algún momento usted ha pensado, yo no voy a perder mi tiempo con esa persona. A la final, esa ya ni tendrá salvación. De repente no lo ha dicho usted, pero yo sí lo he escuchado. Ese muchacho, eso ya está perdido. No gastes tiempo en ese muchacho. También la tercera, he intentado hablarle de Dios, pero tiene un carácter prejuicios, mi hermano. El Señor te mandó a predicar el evangelio, ¿a quién? A toda criatura. No la que tú quieras o la que Johan quiera. A toda criatura a pesar de su condición. Entonces en esta mañana te pregunto, ¿quieres ser un difusor del evangelio efectivo y eficaz? Entonces tenemos que romper las barreras mentales que tenemos. También le cuento solamente un comentario. Cuando yo estaba en la iglesia de la Acacia, y nombro mucho esa iglesia, aunque le doy la gloria a Dios, porque de allá aprendí muchas cosas, pero el Señor me trajo a esta casa, y de esta casa no me voy. Porque lo que yo vi ayer en la reunión de asamblea no se ve en todas las iglesias, mi hermano. Aquí nos echamos bromas. Aquí hasta nos burlamos a veces bien sanamente de los nombres. Pero ¿tú sabes por qué? Porque en este lugar hay coinonía, hay comunión. Como dijo el pastor, a pesar de tus diferencias, siempre hay una iglesia dispuesta a abrazar y llenarnos de amor cada uno con los otros. Amén. Entonces, si queremos ser eficaces como difusores, tenemos que romper primeramente nuestras barreras mentales. Amén. Dios ama personas, pero nosotros todavía estamos aprendiendo a amar a esas personas que a veces no se lo merecen. La pregunta hoy, si vamos un poquitico al capítulo anterior, pregúntate, ¿quién es ese Cornelio? ¿Quién es esa persona que tú estás evitando? No el que el Señor te está evitando, que tú estás evitando evangelizar. No importa su condición.
No importa si es rico, si es pobre. No importa si es alto o bajito. No importa si es feo. No importa si es mal hablado. El Señor te manda a predicar a toda criatura. Entonces ya vimos al punto número 1. Ahora vamos con el número 2, por favor. Se comparte mejor con un relato que con una imposición. Hemos conocido que Pedro era un hombre fugaz, que era un hombre a veces hasta imprudente, que trabajaba mucho a través de sus emociones, pero aquí vemos a un Pedro diferente. Un Pedro que se consigue con unas personas reclamándole, mis hermanos, mira, ¿cómo es que tú comiste? ¿Cómo es que esta gente aceptó el Evangelio? El Evangelio o la palabra de Dios no es exclusivamente para nosotros. Pedro, has violado una ley judía. Y Pedro, calmadamente, porque lo dice la palabra, ahí no dice que Pedro se ofuscó. No dice que Pedro llegó y le gritó, sino que dice que él se dirigió a él y le empezó a hablar paso a paso, de manera ordenada. Eso me habla de algo importante, que la palabra de Dios, y esta es una herramienta poderosa que usted tiene que adquirir hoy, que se comparte mejor con un relato que con una imposición. Pedro empezó a contar la historia, mi hermano y mi hermana, de lo que había sucedido en ese lugar. Cómo Cornelio y su familia habían recibido salvación y vida eterna. Él empezó a contar paso a paso. Aprendizaje para nosotros en el día de hoy. Él contó una historia de vida, de lo que el Señor estaba haciendo en ese lugar. ¿Sabe cuál es el error a nosotros a veces como difusores del Evangelio? Es que queremos imponerle el Evangelio a la gente. Casi que le decimos, si no te arrepientes te vas para el infierno. Yo lo he visto. Hermano, yo tengo ya, mami, casi 30 años en el Evangelio, un poquito más. Y he visto cómo gente de ser de bendición para otros son de caída. Y si no, pregúntenselo. Porque yo en mi trabajo somos 6 trabajadores, mi hermano. 6 trabajadores. Y usted sabe que cuando usted trabaja en el mundo secular, cuando usted dice que es cristiano, todo el mundo tiene los ojos en usted. Si usted dice algo tan sencillo, pero mi hijo, los cristianos dicen eso. Y aprovecho, hay que contar la historia de Dios, no la historia suya. Me pasó algo que se lo comenté a mi esposa. Estaba hablando con los muchachos y los muchachos empezaron a preguntar, mira, Johan, ¿y viste esa música? Sí, mi hermano, yo en mi momento también bailé esa música. Y empezaron a ponerle, tú sabes, más picante a la cosa. ¿Y cómo bailabas? Y tal cosa. Entonces yo, sin querer queriendo o queriendo, me introduje en la conversación. Y llegó un muchacho y me dice, Johan, me has hablado de todo lo que has hecho en el mundo, pero no me has hablado de Dios. Hermano, una cachetada. Yo no con tantas lágrimas en sus ojos, pero sí con mis ojos aguados me alejé y le dije, Señor, perdóname. Porque este es el lugar donde yo tengo que ser un verdadero difusor del Evangelio. Tengo que contar la historia de lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Por eso es que este punto tiene que llamarnos la atención. Un relato es mejor que una imposición. Fíjese que entonces comenzó Pedro a contarle por orden lo sucedido. Pedro no se ofendió. Pedro no atacó. Pedro relató paso a paso lo que había sucedido en ese lugar. La historia de nuestras vidas es la herramienta más poderosa de evangelización que tú y yo tenemos en la mano. Lo que Dios ha hecho en ti
es el relato más transformador que Dios puede utilizar, escúcheme bien, para impactar las vidas. Está comprobado que las historias tienen un porcentaje muy alto de impacto y conciencia en las personas, que un mensaje bien estructurado y lleno de palabras sofisticadas lo que hace es alejar a la gente. Sí, la palabra de Dios es la que transforma, pero si usted llega a un nuevo creyente, usted no puede llegar metiéndole Biblia, porque hay cosas que no va a entender, mi hermano. Es más, lo vas a embotar de información. Y si quiere, pregúntemelo a mí, que yo ando luchando con mi papá y mi mamá. ¿Y eso está en la Biblia, Johan? Sí, mamá, eso es la... Entonces lo que hago es de repente, cuando veo que ya están embotados de información, le digo, pero ¿sabes algo, papá? Lo que está aquí ha transformado a tu hijo. Porque el hijo que tú formaste no es el hijo que es ahora. Le doy la gloria a Dios porque la palabra de Dios es lo único que tiene el poder para transformar tu vida. Pero tu historia de lo que ha hecho Dios en tu vida es la que puede impactar al mundo. Amén. Si tú lo crees en esta mañana, dame un fuerte amén, por favor. Es la historia, mi hermano. No te enrolles. Habla de lo que Dios ha transformado en ti. Tu familia, tu esposo, a la esposa, a tus hijos. Porque ¿sabes algo? Aquel día conversaba con un amigo y le decía, hermano, no te tenemos que darle gracias a Dios por los hijos que tenemos. Puede ser que en algún momento no vengan a la iglesia, pero son muchachos que están dentro de la promesa. Son muchachos sanos que posiblemente no fuman, no toman y no bailan pegados. Amén. Entonces damos la gloria a Dios por eso. Amén. Entonces ya vamos para el punto 2. Nos quedan 2 nada más. Y vamos corriendo porque sé que el calor apremia y el hambre también. Entonces, uno de los principios importantes que podemos ver aquí, que las personas pueden discutir una opinión, pero es difícil que puedan discutir una experiencia personal con Dios. Cuando evangelices, mi hermano y mi hermana, cuenta lo que Cristo hizo en ti. Cuenta tu proceso, cuenta tu transformación. No hables como fiscal o narrador. Habla como testigo y parte de esa historia. Mi amado hermano y mi amada hermana, iglesia que tanto amo, Dios no te llamó a ti a ganar discusiones, te llamó a dar testimonio. Lo acabamos de cantar. Amén. Punto número 3. Por favor, mi hermano. El protagonista es el relato de Dios. Si usted toma en cuenta el relato que hace Pedro a estas personas, en ningún momento él habla tanto de él. Él dice que él estaba en la situación, pero habla que una voz que Dios, y si quiere vamos al versículo 5 al 17, y dice la palabra de Dios, yo estaba en la ciudad de Jope, les dijo, y mientras oraba caí en un estado de éxtasis y tuve una visión. Algo parecido a una sábana grande descendía por sus 4 puntas desde el cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. Y más adelante dices, y oí una voz que decía, levántate Pedro, mátalos y come de ellos. Y en el 8 dice, no Señor, respondí, jamás he comido algo que nuestras leyes judías lo declaren. Pero dice otra vez, pero la voz del cielo habló de nuevo, no llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Y más adelante en el 11 dice, el Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles. En el 14, Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos.
y la palabra mágica, diría yo. Y perdóname si usted tiene problema con la palabra mágica. Porque aquel día una vez dije, ¿sabe que nosotros aquí con la propaganda de McDonald's dice, me encanta? Y un día dije en una iglesia, a mí me encanta. Wow, mejor que no, casi que me llevaron a oración y, hermano, eso es satánico. Y le dije, bueno, hermano, yo lo dije de una manera no así. Pero si usted lo dice, bueno, tendré que ir para el cuartico de liberación. Pero fíjese algo. La palabra dice que el mismo Pedro dijo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Pedro comprendió que la historia no era de él. Posiblemente la historia no era de Cornelio, pero sí la historia era de lo que Dios había hecho en Cornelio y su familia. Esta gente tenía que comprender que sus mentalidades podían ser de estorbo para la difusión del evangelio. Por eso es que vemos las dos historias pegadas, porque posiblemente en ese momento iba a ser la apertura del evangelio en el mundo. Y Dios, en su sabiduría, necesitaba que no hubiera ningún tropiezo. Entonces, los judaizantes de aquel momento necesitaban entender que la apertura, que la proclamación, que Mateo 28 se estaba haciendo visible en ese momento. Amén. Entonces, nosotros no podemos ser estorbo para Dios. Nosotros tenemos que siempre relatar que Dios es el protagonista. Dios mostró la visión, Dios habló, Dios dirigió, Dios derramó del Espíritu, Dios salvó. Pedro entendió algo importante, que él era el mensajero, pero Dios era el protagonista. Te pregunto en esta mañana, ¿tú eres el mensajero o el protagonista? Usted es el mensajero. Usted es el que lleva el evangelio. Usted es un difusor del evangelio. Por eso es muy importante que todo lo que usted escuche en este púlpito lo pueda relacionar con el lema que estamos trabajando. ¿De qué me sirve a mí para yo difundir de manera efectiva el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana, por favor. Por eso es que Pedro concluye diciendo, que ya lo he dicho en varias oportunidades, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Amado hermano, cuando Dios abre una puerta, nuestra tarea no es bloquearla o atravesarnos en ella, es darle permiso a Dios para que entre y haga su obra. Amén. Muchos creyentes viven como los dueños de la obra, pero la verdaderamente es que somos administradores, no somos el Espíritu Santo, no producimos la transformación, es Dios el que la produce. Amén. Ahora prepárese porque vamos para el punto número 4. He hablado hoy 3 puntos que espero que usted haya tomado atención y hasta nota. Porque sabe algo, si usted toma nota, todo lo que se escribe no se olvida. Pero si usted se va con el mensaje y no escribe, por eso felicito a los que escriben, porque siempre que uno escribe, algo le queda. Porque usted es un difusor, vuelvo a repetir. Tú sabes que es lamentable, a veces pasa, cuando usted llega animado a la casa. ¿Y cómo te fue? Muy bien. ¿Y quién predicó? El hermano Johan. ¿Y qué predicó? No sé. ¿Cómo es que dice por ahí? Cualquier parecido es pura coincidencia. He visto mucha gente. No, hermano, eso estuvo poderoso. Hermano, ¿y qué predicó el hombre? Hermano, no me acuerdo. Bueno, creo que estaba medio poderoso. Entonces, seguimos. Vamos con último punto. Un relato correcto, por favor. Perfecto. Produce transformación.
Fíjese algo tan importante lo que es un evangelio y ser un difusor eficaz. El versículo 18 dice: cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Y dijeron, y hay una versión que tiene unos signos de exclamación. Y usted sabe que cuando usted lee la palabra de Dios y ve signos de exclamación, eso es una afirmación o una alegría. Entonces yo creo que estos hombres, la manera que expresaron es de esta manera. Podemos ver que Dios también le ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Quiere decir que la palabra de Dios, lo que había relatado Pedro, había transformado los corazones de esta gente. Había roto barreras. Se habían dado cuenta que el suceso que había pasado era la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Después de escuchar el relato, dice que se callaron y glorificaron a Dios. Ellos cambiaron su manera de pensar. La evidencia de que Dios está obrando en una mente transformada es que el relato no solo informó, sino que transformó el entorno y las vidas. Amén. Yo le voy a pedir en esta mañana que usted se ponga sobre sus pies. No hemos terminado, pero ya desde ahorita le voy a pedir que lo que ha escuchado usted en estos 4 puntos, que ahorita se lo voy a repetir, usted vaya ahí en su intimidad con Dios, decirle: Señor, ya escuché, y usted vaya respondiéndole a Dios de lo que Dios ha hablado a su vida. Vamos con las aplicaciones para cada uno de nosotros. Dice la palabra que bienaventurados o dichosos son los que escuchan la palabra de Dios, pero la ponen. Yo no sé cuántos sermones ha escuchado usted, yo he escuchado bastante. Y a veces le digo: Padre Santo, ¿cuánto he aplicado? No sé, pero creo que no el 100%. No quiero poner una suma porque puedo de repente o juzgarme yo mismo o de repente poner en duda la palabra de Dios. Pero posiblemente de las predicaciones que nosotros escuchamos, a veces no aplicamos todo lo que escuchamos. Por eso es importante que usted cada vez que escuche la palabra de Dios diga: Señor, ayúdame a que todo lo que escuché en el día de hoy pueda aplicarlo en mi vida y en mi familia. Entonces, aplicaciones para la iglesia. Amados hermanos, no permitamos que los prejuicios sean más fuertes que la gracia de Dios. Ahora, aquellos que se consideran difusores del evangelio, nuestra tarea es contar fielmente lo que está haciendo Dios en las vidas. Ejemplo de Pedro. Para los líderes, no debemos controlar la obra de Dios, debemos discernirla y acompañarla. Señor, ¿a dónde quiere que yo vaya? Donde me envíes, haz lo que tú quieras. Quítame a mí y ponte tú. Que yo merme para que tú crezcas. Y ahora para todos y cada uno de los presentes en este lugar, siempre hay alguien cerca de nosotros que necesita escuchar la palabra de Dios. Siempre lo hay. Hemos aprendido 4 cosas importantes hoy. Lo primero, que el evangelio o el relato rompe barreras. Que el evangelio o el relato se comparte, valga la redundancia, por un mismo relato. Hemos aprendido que Dios es el protagonista del relato, no usted ni yo. Y hemos aprendido hoy también que el relato correcto transforma vida. Entonces,
le voy a pedir que cierre sus ojos y hable ahí delante de la presencia del Señor. Y mientras usted en esta intimidad con Dios le pregunta o tiene su comunicación o conversación con Él, pregúntese, ¿qué pasaría si esta semana cada uno de nosotros se convirtiera en un difusor de las obras de Dios? ¿Qué pasaría si nosotros dejaríamos los prejuicios que obstaculizan el Evangelio? ¿Qué pasaría si contáramos la historia verdadera que Dios hace o que ha hecho en nuestras vidas? ¿Qué pasaría si dejáramos de estorbar lo que Dios ya está haciendo? No es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. Es la manera de Él, no la manera de nosotros. Nosotros lo que tenemos siempre que estar disponibles. Porque así como Dios es un Dios 24/7, 365 días al año, donde usted puede levantar y llamar y téngalo por seguro que no va a conseguir la línea cortada. Así como Él está siempre disponible, esté disponible usted siempre para predicar las nuevas de salvación. Porque a eso nos ha llamado el Señor, a predicar su palabra. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos la bendición de estar en una iglesia donde se predica la palabra de Dios, donde los líderes tratan de que las personas salgan aquí con un conocimiento claro del Evangelio y la palabra del Señor. Yo creo que ese morral espiritual está bastante lleno para ir allá afuera y descargarlo sobre las personas. Yo sé que cada uno de ustedes tiene sabiduría y entendimiento porque Dios lo dice que se la da. Y dice la palabra que si alguno de ustedes está falto de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará abundantemente y sin reproche. Quiere decir que usted ya está equipado, mi hermano y mi hermana. Si Dios puso en el corazón del pastor y los líderes de esta iglesia predicar y dedicar todo un año en la difusión del Evangelio, es porque algo el Señor quiere hacer con esta iglesia. Entonces usted ya aprendió hoy que no tenemos que estorbar a Dios, sino solamente servirles. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra, Dios. Señor, yo soy un hombre, así como pasó cuando Cornelio se encontró con Pedro y se arrodilló ante Pedro. Y Pedro le dijo: levántate, que yo soy un hombre tal como lo eres tú. Señor, así estamos delante de ti, Señor. Solo somos hombres. Aquí hay mujeres. Imperfectos somos todos, Señor. Pero Dios, queremos entregarte toda nuestra voluntad a ti, para que tú hagas lo que tengas que hacer en nuestras vidas. Señor, queremos ser esas vasijas útiles en tus manos. Que sea tu palabra, Señor, corriendo, Señor, como río de agua viva a través de nosotros. Señor, tu plan es un plan perfecto. Señor, tú no te equivocas en nada. Señor, los aprendizajes que encontramos, Señor, en cada historia son relevantes para el día de hoy, para cada uno de nosotros. Así que seas tú, Señor, esa palabra fijándola en nuestras vidas como si fuera un pegamento, como si fuera una mancha en nuestra piel, Señor. Que cada día podamos observarla
que cada día podamos reflexionarla y poder ponerla, Señor, en práctica. Amado Dios, tú eres un Dios santo y poderoso. Señor, nosotros en nuestras debilidades y en nuestros miedos podemos ser estorbo y tropiezo, Señor, para que tu evangelio, Señor, se expanda. Pero hoy, Señor, nos ponemos delante de ti y te pedimos que tú quebrantes, Señor, nuestras experiencias, que tú quebrantes, Señor, nuestros prejuicios y nuestras maneras de pensar. Padre, los judaizantes, los judíos circuncidados, Señor, creían que la única salvación era a través de la ley. Pero tú demostraste, Señor, que lo único que se necesita para ser salvo es un corazón arrepentido. Es un corazón dispuesto a cambiar una vida trágica por una vida hacia la bendición. Yo te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, si le daban un aplauso al Señor, déselo con toda su fuerza. Voy a pedirle a mi pastor que por favor esté pasando por aquí, porque sé que la vida del evangelio no es una vida fácil. Nosotros somos personas que todos los días estamos sometidos a pruebas. Pero también sé que puede ser que hay personas aquí que su relación con Dios se ha visto obstaculizada. También puedo creer que hay personas que como que se sienten desconectados de Dios. Yo lo he sentido. Y he tenido que arrodillarme delante de mi Padre para volver a reconciliarme con Él y renovar ese pacto de poder entre Él y yo. Si ese es tu caso en el día de hoy, yo te voy a pedir en fe que te pongas sobre tus pies. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios premia Gloria a Dios. la fidelidad. Amén. Gloria a Dios. Dios premia ese paso de fe. Por eso vuelvo a repetir, si hoy has sentido Gloria al Señor. que pareciera que las cosas no están saliendo como tú lo pensabas, si hoy te piensas que pareciera que como que Dios te ha abandonado, Alabado sea yo el te Señor. pido en el nombre de Jesús que atiendas a este llamado, porque nunca escapamos de eso. Somos personas humanas y puede ser que en algún momento nos sintamos como que estuviéramos desfalleciendo. Así que la puerta está abierta y le hago pase a mi pastor. Gloria a Dios. Les voy a testificar algo que me pasó hoy. Mientras estaba sentado allí, le doy gloria a Dios por mis hermanos que pasaron aquí al frente. Mientras estaba sentado allí, reflexionaba acerca del llamado que Dios me ha hecho y de las responsabilidades que Dios me ha entregado, del ministerio que Dios me ha entregado. Y sentado allí, mientras estaba en tiempo de adoración, le decía, porque estaba en la presencia de Dios en este lugar, y le decía, Señor, a veces siento que el llamado me sobrepasa. A veces siento que el llamado es más grande que yo. Y el Señor me dijo, es más grande que tú, pero no es más grande que yo. Ponte de pie, iglesia, por favor. Por eso si en algún momento has sentido eso, en algún momento has sentido que no puedes, pasa aquí al frente, porque estoy seguro que no son nada más estos tres hermanos que están aquí y este pastor que está aquí. Hace algunos días compartía con la junta pastoral y no sé por qué Dios me está metiendo por aquí.
que compartíamos en Josué capítulo 13. Y les decía que Dios habla con Josué y le dice a Josué: Josué, ya eres viejo. ¿Sí? Josué, ya eres viejo. Pero le dice a Josué todas las tareas que tiene por hacer, Johan, por delante. Tiene mucha tarea. El versículo 2, 3, 4, 5 les va mostrando a Josué todo el trabajo que Josué tiene por delante. Le dice: Josué, ya eres viejo, pero no le dice: Josué, deja de hacer el trabajo. No le dice eso. Le dice: tienes todo este trabajo por delante. Pero en el versículo 6 le dice algo que impacta mi vida. Y quiero que se vayan con esto hoy. Le dice: pero yo lucharé y me encargaré de todos los enemigos que tienes por delante. Comienza diciéndole: Josué, yo conozco las capacidades y limitaciones que tú tienes. Y el Señor conoce las limitaciones que tú tienes, las capacidades que ya no tienes, de salud, económica, por la edad, por la que sea. Dios lo sabe. Y Dios te dice hoy: sigue adelante, que lo que tú no puedes hacer todavía, yo lo haré. Yo lo haré. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Porque sí, somos difusores del Evangelio. Gloria a Dios. Y a veces pensamos que no podemos. Y ciertamente hay cosas que nosotros no podemos hacer. Pero Dios Padre Todopoderoso sí puede. Y nos va a ayudar a hacerlo. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, hoy quiero darte gracias primeramente por la vida de Johan, por usarlo para ministrar a nuestras vidas. Hoy quiero darte gracias, Señor, por cada uno de los valientes que ha pasado al frente, Señor, sabiendo que necesita tu ayuda, reconociendo que necesita tu ayuda, que necesita más de ti, Señor, que viene a presentarte sus vidas, sus mentes, sus faltas, sus debilidades, Señor, a presentarte sus corazones, Dios. Hoy te pido, Señor, por toda esta congregación, Dios amado, Dios Todopoderoso, para que en sus momentos de debilidad, Dios eterno, cuando piensen que no pueden, Dios amado, puedan ver tu presencia, tu compañía, puedan discernir, Señor, que no es con su fuerza, Señor, sino con la tuya, Dios amado, Dios Todopoderoso. Para que a pesar de las dificultades, Señor, a pesar de que las capacidades no sean las mismas, podamos seguir adelante cumpliendo la tarea como Josué, Señor. Difundir el Evangelio, Señor. Testificar, Señor, de tus bondades como Pedro lo hizo, Señor. Que así nosotros, Dios, demos a conocer tu obra majestuosa en medio de los hombres, Señor. Padre, gracias, Dios. Fortalece a tus hijos, Dios eterno, Dios todopoderoso. Y sigue usándoles, Dios, de manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Soy el barro en tu taller. Ven y hazme otra vez. Canta la iglesia.